buen día, un saludo para todos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, Bueno. escuchándolos un poquito mal, pero bien. Bueno, trataremos de que nos escuchemos bien. Bueno, primero preguntarle, doctor, ¿qué patologías, no sé si se llama, si se define como patología, abarca la salud mental? Digamos, ¿qué enfermedades? ¿De qué enfermedades hablamos cuando hablamos de salud mental? Yo creo que el problema ahí lo señaló afortunadamente ahora las personas que tienen alto impacto mediático y bueno, en el mundo se está dando que las celebridades de Hollywood y demás estén empezando a hablar de sus propios problemas de salud mental, lo hagan evidente, lo visibilicen, como decía la madre de Chano, la semana que viene es el Día Internacional de la Salud Mental. En realidad es empezar a pensar en el concepto de salud. El gran problema es mirar la parte mirarlo desde una perspectiva negativa, es decir, desde la enfermedad. El gran tema es que nosotros tenemos que buscar sociedades en las cuales lo que se preserve sea la salud, ya que luego sí, bueno, se exterioriza para una serie de enfermedades, desde eso, desde los cuadros psicóticos, los cuadros dementiformes o las demencias, la neurosis, entre las cuales están los ataques de pánico, la fobia, las obsesiones, la depresión, que es una epidemia en el mundo. Pero el gran tema es cómo las sociedades deben empezar a entender que hay que tratar de no llegar a ese punto, ya que cuando uno llega a ese punto, los costos económicos, humanos y obviamente para la vida de las personas son mucho más altos, mientras que todas las experiencias que tienen que ver con la prevención, ni que hablar en el tema de adicciones, Ajá. son mucho más redituables, ¿no? Claro, doctor. ¿Y cuándo es que una persona, dejando un poquito de lado el tema de las adicciones, que eso se hace muy evidente, una persona consume, empieza a tener una reacción, un comportamiento, etcétera, etcétera, es muy evidente. Pero lo que no es evidente, cuando una persona dice, tengo que ir a consultar a un psiquiatra, cuando me pasa, ¿qué? Es que yo creo que justamente, bueno, contesto eso, pero previamente, pero posteriormente una cuestión, es decir, obviamente cuando los síntomas se hacen evidentes e incapacitan o invalidan para la tarea que está haciendo una persona, imaginemos que alguien que está en el ambiente mediático empieza con un cuadro fóbico o empieza con cuadros que le dificultan abordar estar frente a las cámaras o frente a un micrófono, obviamente ahí se da cuenta. El gran tema es que en la medida que uno actúa de manera preventiva, en el mundo se están empleando, por ejemplo, en Estados Unidos hay una epidemia, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, hay una epidemia de cuadros de ansiedad en chicos, que antes totalmente, de alguna manera inesperado, el tema post-pandemia y demás ha contribuido enormemente con esto, y lo que se está haciendo es empezar a tratar de hacer la detección precoz, no esperar que se manifieste el cuadro, sino empezar a ver qué elementos pueden tener que ver con esto. Y ahí ya no es cuándo ir a ver al psicólogo o al psiquiatra, sino que hay una serie de tareas, una serie de acciones, por ejemplo la que están haciendo ustedes, que se llaman psicoeducación, es decir, difundir, hablar y demás, y son mucho más eficientes. Es decir, el tratamiento se vuelve más ineficiente a medida que la enfermedad avanza y bueno, uno puede contratar al mejor psiquiatra o psicólogo del planeta, pero en realidad ya siempre es más tarde. Esto pasa en medicina en todos los ámbitos. Claro. Uno, si deja avanzar una enfermedad, inevitablemente, aunque la calidad del profesional sea excelente, ya es un Claro. poco tarde. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que mi hijo está teniendo un cuadro de ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas en un niño, no? Ya que trajo el tema. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad en un chico? Bueno, pueden ser, llamemos, en general el tema salud mental, ahí la mamá de Chano dijo algo interesante y es que afortunadamente la gente empieza a darse cuenta que somos una sola cosa, es decir, somos un cuerpo, somos un alma, somos una mente, somos un conjunto, no somos espacios separados. Cuando uno empieza a encontrar algún impacto en cualquier área, ¿y eso qué quiere decir? Que ese chico duerma mal, que ese chico esté con temores, que tenga menos actividades, que tenga menor desempeño o peor desempeño escolar, o empiece a no querer ir a actividades que antes quería ir. Bueno, los elementos, o ni que hablar de las manifestaciones psicosomáticas, alergias repetidas, o cuadros somáticos, o cuadros digestivos repetidos, hay una serie de indicadores que pasan por todos esos ámbitos que en una de esas no hay que esperar que ese chico manifieste lo que un adulto va a ver como un cuadro de ansiedad, sino que básicamente
ese quiebre del bienestar esencial, si se quiere, de la felicidad que debiera tener un chico, en que uno empieza a notar cosas que le empiezan a complicar la vida cotidiana. Ujú. Y lo primero que puede hacer una familia, los adultos, digo, no sé, en primera instancia hablar con la psicopedagoga o psicopedagogo del colegio sería como un primer paso, llevar el tema de lo que ve en el hijo al colegio. A ver, yo no por casualidad mencioné, o indirectamente no escucho bien. En realidad el primer elemento es ejercitar una escucha activa. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres, o quienes estén, la familia, el grupo, los docentes, estén más dispuestos a tener una escucha en la que uno sabe, y por eso la capacitación, por ejemplo, de docentes en cuadros de bullying o cuadros de una serie de cuadros que tienen que ver con que se manifiestan a veces de manera muy leve, estar dispuesto a escuchar sin intervenir. ¿A qué quiere decir esto? Que a veces un chico dice que tiene miedo sobre algo que no parece que ocasione miedo, y uno trata de reasegurarlo diciéndole, no tenés que tener miedo sobre eso. Y en realidad lo que está haciendo es, en alguna medida, no reconocer esa emoción. Entonces, la escucha en la cual uno reconoce empáticamente las emociones del otro, sin por eso validarlas, sino que simplemente lo deja hablar, lo deja manifestarse, es el primer paso. Luego seguramente va a venir una consulta profesional para ver, pero básicamente el primer punto es escuchar, estar atento, y voy a poner un área, yo soy forense. Cuando uno trata a chicos que sufren casos de diferentes tipos de abuso, uno se da cuenta que en realidad había una larga cadena de no escucha, de no atención. Recordarán todos ustedes en la mesa el caso de Lucio Dupuy, en el Sí, cual ese pobre chiquito pasó por una enorme cantidad de tiempo en la cual simplemente no se escuchó ni su mente ni su cuerpo, ¿no? claro, claro que sí. Tremendo. Quiero hablar del tema de la automedicación, doctor. Me está haciendo recordar ahora este tema. ¿Cuánta gente se automedica para tomar ansiolíticos, pastillas para dormir, otra para tener buen humor? ¿Cómo es el tema de la medicación? ¿Cómo es el? Bueno, es un gran tema, es un enorme tema, porque en realidad es muy habitual. ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Qué nos pasa a los profesionales? La gente se enoja, toma una consulta a veces con uno para la receta, y después esa receta, 10 años después, le van a decir a otro médico que se la repita. Hay una epidemia de automedicación, creyendo que es como tomar una aspirina. Y por de pronto, cualquier médico clínico le dirá que ni una aspirina es inocua, es decir, no ocasiona daños. El gran tema es que hemos banalizado, hemos considerado como que no es muy importante el uso de ansiolíticos y antidepresivos. Hay muchas personas tomando antidepresivos e inclusive antipsicóticos como si fuesen pastillas para. Es decir, hoy muy frecuente que alguien pregunte si tal pastilla, que es un antipsicótico, es decir, un cuadro para la psicosis, sirve para dormir. Este asunto de la liberación de fármacos de venta libre no ayuda en nada, y en realidad es un gran tema en el mundo. En Estados Unidos la venta, lo que se llama de over the counter, de venta libre, de que uno va y saca el fármaco, cada vez se está dando más. Y en nuestro medio, si bien no tanto en psicofármacos, estamos avanzando en la dirección de que, por ejemplo, tomar un ansiolítico sea una cuestión prácticamente estandarizada. Hace unos Claro, cuantos años no era habitual que la gente no. tomara ansiolíticos, pero hoy prácticamente no hay persona que no esté tomándolos. Exacto, exacto. Y preguntarle también acerca de la ley de la salud mental. ¿De qué se trataría esta ley que se está buscando sacar o tener, digamos? Mire, es interesante, le cuento, la 26657 es el número de la ley de la cual estamos hablando. Se sigue llamando Nueva Ley de Salud Mental, siendo del 2010, y entonces imaginarán que si en 14 años no ha logrado instalarse de una manera eficiente, es que ha estado fallando. Claro. El espíritu de la ley era no someter, era mejorar los derechos humanos de los pacientes y los derechos de los pacientes. Hay otra ley respecto a los derechos de los pacientes, y estaba bien en ese aspecto, en el sentido que trataba de, por ejemplo, proteger
internaciones compulsivas, que en muchos casos hasta tenían un interés económico. Es decir, ha habido mucha gente que ha sido desposeída de sus bienes en base a esto. Ahora, uno no puede legislar en base al delito. Entonces, ¿qué se hizo? Una ley de salud mental que dificulta enormemente la internación. Y esto es como si uno tuviese que preguntarle a una persona que sufre un accidente en la calle y está inconsciente si lo puede subir a la ambulancia o no. Es tan absurdo como esto. Es decir, una persona en un cuadro, de Alzheimer, una persona en un cuadro psicótico, un joven saliendo de una tecno que está con una psicosis breve, lo que se llaman las psicosis breves o las buffets, los cuadros psicóticos reactivos, obviamente no va a estar de acuerdo en que lo internen. Claro, Entonces, en realidad el trámite se puede hacer, pero termina siendo una instancia judicial. Lo que estamos pidiendo hace muchísimos años, todas las asociaciones de psiquiatras, los psiquiatras que trabajamos en forma liberal, los que estamos en el área legal y demás, es un sistema que le sirva a la gente, porque el sistema de la ley esta de 2010 realmente terminó por no servir, y en el caso concreto de las adicciones es un grave, grave problema. claro, claro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene en su familia alguien que se manifiesta con un cuadro, yo no sé, le voy a poner el nombre, pero toco de oído, en esto psicótico, por ejemplo? ¿Llama al SAME? ¿Qué hace? ¿A quién llama a esa persona? Ah, esa es la buena pregunta. Es el gran problema que tienen justamente. Uno trata con madres de, por ejemplo, de chicos con cuadros de chicos. Son gente grande, pero esas Sí, personas siguen siendo chicos para sus madres, con cuadros de adicciones. Y el gran tema, sí, puede llamar al SAME, en algunos casos llama a la policía, en algunos claro. casos entra a una sala de guardia, pero en muchos casos, por ejemplo, hay prepagas que dicen, no hay nada, no considero que esté para internar, porque saben de la dificultad. Y por otro lado, volvemos a entrar en otro tema, que son los costos que implica la salud mental. Una internación psiquiátrica y demás implica Claro. costos, hay bajos recursos, hay bajo número de camas para internación psiquiátrica, Ujú. y está esto es atravesado por la ideología, en el cual parece ser que internar a alguien o hacer un tratamiento contra la voluntad de una persona que en ese momento no está en condiciones de conceder la Sí, voluntad sí. es Sí, avasallar sí. sus derechos. Así que, lamentablemente, en la práctica, el que tiene los medios termina judicializándolo, discúlpeme, y el que no los tiene y termina como en todas las otras áreas de la salud. Bien. Yo quería saber, doctor, la persona que empieza a consumir drogas, ¿puede ser que esto desemboque en enfermedades mentales? Que por ahí sos una persona sana, empezás a consumir, a ser una persona adicta y eso dispare enfermedades mentales. Sí, eso desde ya, obviamente. El ejemplo más concreto es que el uso de cannabis, hay muchos cuadros que parece lo más normal, la marihuana, hay cuadros psicóticos desencadenados por cannabis, sobre todo las formas actuales en que hay formas sintéticas de cannabis. Pero amén de eso, el ejemplo sería el siguiente. Si ustedes cuando me llaman ahora a la mañana, si estoy tomando un vaso de whisky, Mm, evidentemente, amén de que con un alcoholismo, evidentemente hay algo previo que antecede a esa adicción. Quiero decir, la adicción a su vez es precedida por algo que implica un fuerte dolor, un fuerte malestar, Claro. y por eso, más que estigmatizar al adicto, por ejemplo, en realidad el tema es, hay que ver, volvemos al tema de la escucha, qué es lo que ha llevado a esta persona, qué es lo qué malestar, qué estar mal, qué fractura ocurre en su vida emocional, laboral, no está pudiendo elaborar un proyecto vital o lo que fuera, que antecede a esa adicción, que actúa como una especie de... Antiguamente se llamaban las drogas estupefacientes, que lo aturdían al sujeto. La droga tiene, ese alcohol mantiene al sujeto que se levanta y toma el vaso de whisky a la mañana, como aparece en las películas norteamericanas. En realidad está manifestando que para abordar el día tiene que estar en algún sentido, o que se toma la pastilla del ansiolítico a la mañana, para abordarlo tiene que estar en una condición de cierta anestesia, ¿no? claro. ¿Cuál es su mirada, doctor, hablando del tema de la marihuana, el cannabis, que se le dé una difusión tan liviana, sobre todo entre el mundo joven o bueno, y determinados ambientes, el tema del consumo de la marihuana? Como que consume marihuana que no pasa nada. ¿Pasa o no pasa? Y si no pasase nada, es que la marihuana esa no es tal marihuana, uno está consumiendo pasto quizás. Claro. Hay un principio farmacológico elemental, que esa es la lógica. Entiendo dónde va la pregunta y está perfecta.
Es decir, el gran tema es que eso se basa en una falla de pensamiento lógico. ¿Cuál es? Si un psicofármaco en definitiva, un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso no genera nada, es que yo no estoy ingiriendo ese fármaco. Me han dado harina, no sé, me han dado Claro, cualquier cosa. Claro. Si lo hace y si produce el efecto que supuestamente yo estoy esperando, imaginemos que sea calmarme, imaginemos que sea no ponerme nervioso o aturdirme, inevitablemente va a generar un efecto. Así que el problema no hace nada porque es vegetal y fumar marihuana es mucho mejor que tomar un ansiolítico. Es como si uno dijese, volvemos a la idea del alcoholismo, no, es mejor una adicción que otra. Por eso el tema vuelve a ser el de la prevención. Hay que preguntarse qué lugar ocupa esa droga, ese comportamiento compulsivo, porque las adicciones no son solamente drogas, sino son comportamientos compulsivos. Ese comportamiento compulsivo tapa en esa persona. ¿Qué malestar tapa en esa persona? Exacto. Doctor, una pregunta. Cuando, en el caso de la mamá de Chano, bueno, estaba un poco palpada en el tema, estaba palpada en el tema, pero cuando uno no entiende sobre esto, ¿usted recomienda que la familia tenga un tratamiento paralelo al paciente? Porque en muchos casos los pacientes muy complicados terminan arrastrando y generando alguna problemática Familiar. psicológica justamente a todos los familiares que lo están intentando sacar del pozo. No, el tratamiento en realidad, el no es sí, es decir, el tratamiento es familiar, pero por varias razones. Uno, no porque alguien sea culpable, a veces se supone que hay que hacer tratamiento porque si uno es culpable de algo. No, el tratamiento es familiar primero porque la carga que implica por el amor que uno le tiene a ese hijo, a ese familiar, es complicado, por la carga que implica emocional. Segundo, hay que estar en condiciones para poder abordar todo lo que implica un paciente adicto. Y tercero, es que uno necesita, básicamente, uno puede ver 1 o 2 veces por semana a una persona, pero quienes están las 24 horas del día con eso es la familia. Entonces, el trabajar sobre el grupo de continencia, el grupo de contención, es elemental y les tiene que proveer de herramientas que les sirvan a su vez para ayudarlos, porque va a ser un tratamiento que dure durante muchos años. Y de ahí también que si son importantes los grupos estos de apoyo, como Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, los grupos de contención. Entonces el tratamiento es multifactorial, entre los cuales quizás el más importante sea el núcleo más cercano. Bueno, le queremos agradecer muchísimo, doctor, y como es un tema ahora que la mamá de Chano lo puso otra vez en el tapete, seguramente le vamos a pedir nuevamente una participación, si usted está de acuerdo. Con todo gusto. Que tengan un muy buen día, buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente para usted. Bueno, interesante el tema, todo lo que nos puede contar, que abarcó mucho más allá del tema de